Recuerden siempre cumplir las normas de seguridad que nos indican para evitar inconvenientes. Niños, ¿estamos listos todos o no? Alguien que me diga algo. Todavía falta. No estamos todos, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días, niños y niñas. Muy buenos días con todos. Ya. Bueno, vamos a empezar un poquito, ¿ya? Continuamos todavía en el papel del investigador. No sé si me están escuchando, si me escuchan, ¿verdad? Continuamos Sí, en el papel profe. del investigador. Entonces, el papel del investigador, recuerden ustedes, ya lo habíamos visto un poquito en la clase pasada, hablamos de que tiene que organizar los datos. Tenemos que saber de dónde obtenemos esa información, tenemos que saber cuál es el problema de investigación y en especial tenemos que aprender a manejar los datos. Entonces, todo esto era un cúmulo de experiencias que vamos obteniendo, especialmente datos válidos, ¿no es cierto? Estos datos válidos, recuerden ustedes, que se denominan datos oro o gold data, ¿no es cierto? Estos datos oro son aquellos que han sido probados, que sobre los cuales podemos sacar la mayor cantidad de información. En la clase pasada habíamos visto que estos eran los datos de Ecuador en cifras. Entonces, cuando empezamos a ver los datos, también empezamos a mirar las variables y tenemos que darle trabajo de operacionalización. Entonces, ¿qué significa hacerlo operativo una variable? Significa que la comprendemos, significa que sabemos sus características, significa que sabemos que si podemos combinar una con otra variable. Esto de alguna manera ya lo tienen ustedes en mente. Hay variable dependiente, variable independiente. Hay variables fuertes. Y por lo tanto, todo esto circula alrededor de una población. Y el papel es justamente tratar, del investigador es tratar de resolver un problema a través de estas variables, a través del manejo de estas variables investigativas. Entonces, antes de sacar los datos, también tenemos otro de los pasos importantes, es saber cuál es
la población, la muestra sobre la cual voy a trabajar. Generalmente, pues, una población se va a referir a gran cantidad de personas, ¿no? 1,000, 5,000 personas, o inclusive una población puede ser lugares a los cuales no podemos acceder, a los cuales llamamos, sacamos una muestra. Eso se llaman características poblacionales. Tenemos que estudiar el entorno. La población siempre pasa a un entorno y eso se llama estudiar el contexto. Esto es muy importante, es el punto de partida, la línea base de cualquier investigación. Además, debemos saber si es que en la entidad donde estamos, gobierno, país, universidad, existe una línea de investigación a la cual yo me pueda apoyar para realizar mi investigación. No puedo soltar nomás. Entonces, el papel del investigador está en averiguar cuáles son las características poblacionales, cuáles son el manejo de estas variables, cuáles son las operaciones de estas variables. La operacionalización de las variables es objetivo o problema en relación a causa y efecto. Generalmente ese modelo nos da el manejo de dos variables. Sin embargo, ya habíamos visto la clase anterior de que es una variables, casi que no podemos interpretar un contexto. Entonces debemos aprender a interpretar qué es lo que sucede en nuestra población. Y en asuntos de pedagogía, especialmente, lo ha aplicado hacia la educación. Entonces tenemos que mirar todo este conjunto de efectos, analizarlo, enfrentarlo de la forma más adecuada posible y obtener el manejo de las variables y de la problemática que existe. En resumen, entonces, ¿cuál sería el papel del investigador? Primero, tiene que orientarse a resolver un problema. Segundo, identificarse con una línea de investigación. Importante, saber. Tercero, hacer un trabajo en equipo. No se puede hacer una investigación solo. Cuarto, obtener los datos de fuente adecuada, especialmente de archivos tipo GOL o archivos válidos, probados, como cuáles, como el dato de Ecuador en cifras. Siguiente, identificar el manejo de variables, realizar la operacionalización. ¿Qué significa eso? Identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, cuál es la variable fuerte, cuál es la variable débil. Pero si manejamos más cantidades de variables, eso se llama vector de características. Ya no manejamos solamente dos variables, sino que podemos manejar un conjunto de variables. Y eso se llama un vector de características, algo que es primordial para el manejo de la información, puesto que todo debe caracterizarse. Siguiente papel del investigador, caracterizar el contexto, caracterizar la población. ¿Qué significa caracterizarla? Hallar cuáles son efectivamente sus características. Por ejemplo, comportamiento de la población, edad de la población, avance académico de la población, estado emocional de la población y estilo de aprendizaje de la población, que es uno de los que vamos a topar y que era un fichero, inclusive tipo Excel, que les mandé también para el manejo de WhatsApp. Entonces, ya sabemos cuáles son el papel del investigador en la educación. ¿Con el fin de qué? Con el fin de efectivamente obtener resultados adecuados que sean interpretables para la personalización de la educación. Ustedes saben, especialmente en estos momentos, nosotros tenemos que realizar una personalización de la educación. La educación en línea es distinta a la educación presencial. ¿Por qué? Porque necesita ser personalizada para cada uno de nosotros, con un estilo de aprendizaje igual para cada uno de nosotros. Y por lo tanto tenemos que analizar nuestra población, saber cuál es. Y ahí entra la intervención del psicopedagogo. Entra el manejo de la información a través de psicopedagogía, saber entender qué problemas de aprendizaje tiene un estudiante. Inclusive saber si es que estos se corresponden con infraestructura, formas de enseñanza y por ende estilos de aprendizaje. Entonces, este es el papel fundamental del investigador. Reconocer el problema, operacionalizar variables, identificar cuáles son las características de la población, saber acerca de variables fuertes y débiles, poder plantear hipótesis adecuadas. ¿Para qué? Para que todo eso descanse ¿en dónde? En un trabajo efectivo de identificar algún problema de aprendizaje por parte del discente, que ya digo que puede estar relacionado inclusive con infraestructura, tecnología, uso de información, material didáctico, manejo pedagógico de un aula de clase y más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis niños? Sí, profe. Ok, entonces si estamos de acuerdo, vamos a observar un video. Si es que no se escucha, por favor, usted. Sí, profe. Me refiero al video. Yo les estoy pasando, por favor, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp,
Si es que no se escucha el video, lo voy a compartir, pero si no se escucha, ustedes también lo pueden observar en cada uno de sus computadores. A propósito de eso, no hay problema de acceso, ¿no? De información. En este caso voy a tener un poquito el video mío y voy a compartir lo que quiero observar con ustedes. Vamos a ver si me deja paso, en este caso, el internet, por favor, un momentito. En el día de hoy nosotros venimos a enseñarles cómo aprender mejor el diseño. Es con preferencia a un estilo de aprendizaje. Ojalá alcance porque se me van llevando. Profe, buenos días. Ahorita estamos recibiendo clases con ustedes. Hemos proyecto el video, pero parece que sí se va a demorar, entonces estaba llamando, pero no me contestó. Le iba a pedir permiso, profe. Lo que pasa es que hoy tengo una cita médica a las 10 de la mañana. Justamente el día de hoy por el carro, porque en la placa del carro está de hoy y la cita médica me dieron a las 10. Por favor, me dé permiso para ya poder desconectarme, porque ya vamos a bajar al centro y vivo medio lejos del centro, entonces ya nos vamos ahorita. Y mi nombre es Erika Torres, profe, por
Muy bien, entonces hemos terminado de observar el video. No sé si todos lo lograron ver. Por si acaso está compartido el link. Lo sostienen ustedes en el grupo de WhatsApp, por favor. Si lo vamos, cuéntenme, niños. Amigos, Sí, sí cuéntenme. pudimos ver. Bien, por favor. Jimmy, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas? Jimmy. Jimmy, ¿qué te pareció el video? Jocelyn. Profe, buen día, ¿cómo está? Hola, Jimmy, cuéntame, ¿qué te pareció el video? Saludos. ¿Cómo ves? Hola, Muy amigo. interesante, profe. ¿Cómo ves el papel del investigador en psicopedagogía aplicado en este caso a la educación? Sabes Es que muy hay que, importante. sabes que hay que caracterizar, ¿no es cierto? Saber cuáles son las características poblacionales. Y una de esas características que aplicamos a la educación es el estilo de aprendizaje. Ya lo habíamos visto, creo, un poco antes, pero sabemos que cada quien tiene su propia forma de aprender. ¿Qué opinas? Es muy necesario hacer estos procesos de investigación para poder investigar las capacidades y potenciar el aprendizaje de estos estudiantes. Pues visto que no todos aprenden de la misma manera, vamos a buscar nuevas fuentes, nuevas investigaciones para nosotros poder llegar con un mensaje de aprendizaje a sus estudiantes. No los mismos van a captar de una forma práctica, otros pueden ser más teóricos, otros pueden ser teóricos y prácticos. Entonces, para mí la investigación en psicopedagogía es muy importante, debido a que vamos a enseñar, vamos a aprender y vamos a enseñar. Y sobre eso también vamos a ser capaces de enfrentar retos para solventar la educación del país, pienso yo. Diana, cuéntenos, ¿cuáles son el papel? Yo daba algunas características del papel del investigador en la educación, estrictamente en psicopedagogía. Diana Molina, yo di algunas pautas. ¿Cuál es el papel del investigador en la educación? Ya, el papel del investigador en la educación sería fomentar artículos, paper y eh, informar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y dar una solución mediante la investigación. Igual el docente que imparte la cátedra que es de investigación nos podría dar nuevas metodologías o podría ayudar igual a mejorar nuestro léxico, a mejorar nuestra investigación, a darnos muchas más herramientas para poder tener una investigación adecuada y salir siendo investigativos y no dejar solo que el profesor nos diga, tienen que leer este documento y de este documento nos hacen, sino seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y poder tener más conocimiento sobre el área que estemos trabajando, sobre la psicopedagogía. Ya, Dianita, pero recuerde entonces, además de eso, el papel del investigador es descubrir el problema de investigación, analizar las variables, hacerlas operativas, plantear hipótesis, conocer estrictamente cómo se manejan esas variables, obtener datos de fuentes adecuadas, como fue Ecuador en cifras, saber cuáles son las características poblacionales, inclusive de acceso de aquellas poblaciones que son de difícil acceso, identificar muestras si es necesario, establecer conclusiones y trabajos futuros adecuados, pero lo más importante es lo que digo, los datos tienen que ser confiables, fiables y manejables. Y lo otro es saber cuáles son las características poblacionales, hacer operación de estas variables. Generalmente ese árbol operacional nos da un trabajo entre variable dependiente e independiente, pero sabemos nosotros que un contexto no se interpreta así, necesita un conjunto de variables y a eso llamamos vector de características de forma general. Entonces, por hacer un ejemplo, y ya nos estamos dando cuenta ahora, el manejo, ¿no es cierto? Una de las características de la población a nivel educativo es cómo aprenden los discentes. En ese caso, saber cómo aprenden es el estilo de aprendizaje. Pero tenemos que identificar la teoría, de dónde provienen esos estilos de aprendizaje, cuáles son y a dónde podemos asemejarnos. En ese caso, debemos trabajar, o el ejemplo que vimos en el video se llama los estilos de aprendizaje planteados por Alonso Honey. Eso fue en 1984. Ellos descubrieron efectivamente a través inclusive de la teoría de inteligencias múltiples que se pudiese obtener distintos estilos de aprendizaje. No todos aprendemos igual y no todos nos gusta que nos expliquen igual. Hay distintas formas de aprender. Entonces, hicieron un esquema
Y ese esquema está basado en un conjunto de preguntas, no cualquier pregunta. Y aquí vamos otra vez a las técnicas de recolección de información. No es cualquier pregunta. Orientaron las preguntas a identificar cuál es el estilo de aprendizaje. Y esas preguntas están formalizadas, si quieren ustedes, en un test, pero se llama un cuestionario de Alonso Honey. Alguien me preguntaba ayer en el chat si es que eso tenía una escala. Generalmente es que lo afirma rotundamente dándole el valor de 1 y lo niega rotundamente dándole el valor de 0. Entonces, ese estilo de aprendizaje se llama una característica poblacional. Pero la característica poblacional sostiene no dos variables, porque sostiene como 40 preguntas y por lo tanto puede sostener dentro de sí 40 variables. Probablemente la respuesta de una pregunta esté en directa relación con la respuesta de otra pregunta. Entonces sí, hay que ver la correlación entre variables, que ya sería un análisis estadístico. Ahí es cuando pasamos de investigación, los tipos de investigación cuantitativa a de investigación cualitativa a investigación cuantitativa, y es necesario proponer un método de traspaso. Generalmente, las pruebas como chi cuadrado y más ayudan muchísimo para establecer eso y para poder dar valor a una variable cualitativa. Eso para interpretar la información. Sin embargo, ya sabemos de que en dependencia de cómo se comporta la población, es que podemos escoger el modelo estadístico. Lo que trato de decir entonces y de resumir para quien está siendo redactor de este grupo es que el papel del investigador se basa en, primero, identificar un problema. Segundo, hacer una operacionalización de variables, trabajar con el conjunto de variables. Tercero, plantear hipótesis adecuadas. Cuarto, identificar las características de la población y saber manejarlas. Una de esas características puede ser el estilo de aprendizaje. 5, plantear conclusiones adecuadas y moderadas que nos permitan manejar el entorno e interpretar el contexto después. ¿De acuerdo, Dianita? ¿He sido claro con lo que estoy exponiendo? Sí, profe. Ay, al menos no la hice dormir, que ya es Sí, importante. sí. Bien, entonces, vamos ahora al ejercicio de Excel. ¿De acuerdo? Yo les pasé ayer a ustedes un documento, una hoja de Excel. Voy a tratar de compartirla, si me permiten un momentito. Voy a abrir esta hoja de Excel. Esto se llamaba, era el tema de Alonso Honey. Y yo ayer ya saqué mi estilo de aprendizaje. Lo importante es que ustedes utilicen la misma hoja de Excel para identificar su estilo. Por lo tanto, ya estamos interviniendo en una población. Recuerden que para intervenir en una población también hay que firmar cosas como que la información no se la puede divulgar, ¿no es cierto? La información personal de cada persona, valga la redundancia, no la puedo utilizar así nomás. Necesito pedir permiso para recabar toda esa información. En este, ustedes van a observar, voy a compartir aquí la pantalla. Ahí estamos. Es un fichero que les envié ayer al grupo de WhatsApp. Ahí están viendo mi estilo de aprendizaje, ¿no es cierto? Yo contesté todas estas preguntas. Tengo fama de decir lo que pienso, estoy seguro de lo que es bueno. Muchas veces estas preguntas están expuestas en el cuestionario de Alonso Honey, un estudio en 1984 que ha sido probado montones de veces, y por lo tanto los datos que obtengamos de aquí son datos oro, lo que mencionaba algunas veces, son datos oro, y podemos obtener información adecuada en ese sentido. Se salió, profe. Sí, sino que iba a tratar de silenciar a todos porque alguien está hablando por teléfono y no me deja. No me deja Bueno, continúo. Entonces, voy a compartir nuevamente. Ok, aquí lo tengo. Entonces, tengo fama de decir lo que pienso. Cada una de estas preguntas fue evaluada. No es cualquier pregunta, por favor. Tiene que ser planteada, analizada. ¿Por qué se está preguntando eso? Y algunas preguntas están relacionadas con otras preguntas. Por ejemplo, dice, tengo fama de decir lo que pienso claramente sin rodeos. Es la pregunta número 1, acá abajo. Por ahí en la pregunta, dice aquí, en la pregunta 55, que probablemente está relacionada con la pregunta número 1. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. Tienen relación directa. Por lo tanto, estas preguntas han sido analizadas estadísticamente inclusive y por lo tanto empiezan a ser válidas. Lo que obtengamos de aquí es fichero tipo Gold, es decir, información que nosotros podemos saber. Entonces, el papel del investigador, ¿cuál es? Afianzarse que lo que está preguntando es válido. No es cualquier pregunta que se me venga a la mente, sino que tengo que validar este conjunto de preguntas. El siguiente aspecto del investigador, entonces, es validar los instrumentos de recolección de información. Estos tienen que ser absolutamente válidos e interpretables.
además de sostener una escala. Efectivamente, eso fue una pregunta ayer en el WhatsApp. La escala es 1-0, afirma completamente o niega rotundamente. Entonces, cada una de estas preguntas se complementa. Cada vez que nosotros vamos contestando el gráfico empieza a variar. Por ejemplo, yo no tengo aprendizaje activo. Tienen que ir ustedes a destinarlo a la teoría que era del aprendizaje activo, ¿no es cierto? La persona que siempre le gusta estar ahí, ser el centro de atención y todas esas cosas, ese no soy yo, por ejemplo, de lo que he podido contestar. Me gusta mucho la teoría, antes de ir hacia la práctica, estar con conocimientos adecuados para poder aplicarlos, pragmáticos, que sean lo suficientemente aplicables y obtener una conclusión reflexiva, es decir, saber si es que puedo concluir a través de los datos. Entonces, esa es la forma como a mí me gusta aprender. Por lo tanto, si a mí me envían a leer, me gustaría mucho, ¿no? Yo lo utilizo, ya son características poblacionales. Ya como investigador estoy identificando cuáles son las características poblacionales, en este caso, de un solo individuo que es mi persona. Como no es población, claro, debería llamarse, si es que solo soy yo, un caso de estudio. Cuando hay una sola persona, se llamaría un caso de estudio o un solo conjunto de elementos. En este caso, ya saben, no me gusta ser activo, tengo un aprendizaje reflexivo. ¿Cuáles son los materiales didácticos? Ahí ya vengo a la conclusión válida, ¿no? Entonces, otro papel del investigador es tener conclusiones válidas. ¿Cuál es? Si es que me intentan dar a mí material didáctico, deben darme hojas para leer, páginas web en las cuales yo puedo leer. Hago un aprendizaje reflexivo, por lo tanto deben plantearme un conjunto de problemas y de distintas soluciones, no solo una solución para yo poder observar y sobre esa someter. Por lo tanto, deben darme un conjunto de documentos con distintas soluciones y un pragmático, algo que sea totalmente aplicable. Si me ponen a que sea el centro de atención, la verdad que muchas veces efectivamente lo considero eso para mí, no tener mucha validez, pero sí los 3 estilos de aprendizaje que se observa ahí con esa escala ya a nivel de gráfico que va hasta 20, ¿no es cierto? 20 puntos que se logra estimar en gráficamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser lo de ustedes? Primero, tener énfasis en relator, cuál es el papel del investigador, ya dado los elementos del papel del investigador. Ahora sí, vamos a la práctica. Hemos dicho que una de las características de la población es el estilo de aprendizaje, cómo aprenden los discentes. Van a aplicarse, por favor, en los cuestionamientos de Alonso Honey, año 1964. Van a obtener su estilo de aprendizaje, van a ver cómo varía el gráfico, por favor, mientras están contestando las preguntas. Esto es muy interesante. Y por cada variación, por favor, tratar de generar conclusiones válidas. ¿Por qué está variando? ¿Por qué pasó de un aprendizaje activo a un aprendizaje teórico al instante que contesto tal o cual pregunta? Entonces, su análisis, siguiente papel del investigador es analizar el conjunto de datos cambiantes en el tiempo. Nada es estático, todo tiene que analizarse en el tiempo. Entonces, el papel del investigador en educación, característica poblacional, contestar, verificar cómo va cambiando el gráfico, responder por qué características tenían esas preguntas y por qué hacen que cambie mi gráfico, y luego una vez que ya está en el estilo de aprendizaje, por favor, fundamentar teóricamente, otro papel del investigador, fundamentar con teoría el estilo de aprendizaje que ha encontrado. ¿De acuerdo? Mis niños, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, todos estamos en la misma hoja de Excel. No, será una hoja individual por cada uno. Luego vamos a hacer, si quieren me anticipo un poquito, luego vamos a hacer ya por grupos, ¿no? Cuáles tienen el mismo estilo de aprendizaje o estilos de aprendizaje parecidos, y vamos a continuar a través de la teoría. ¿Cuál es el papel del investigador? ¿Cómo debe investigarse en educación? ¿Cómo debe intervenirse en educación? Ya estamos empezando a hacer una intervención. Insisto, los datos personales no pueden manejarse así nomás, hay que firmar convenios de confidencialidad, respetar las normas y leyes de cada institución, de cada país. Trabajaremos en ese sentido haciendo teoría y práctica para obtener resultados adecuados e ir formalizando un proyecto bastante interesante. Ese sería el trabajo de ustedes, el que lo van a subir a la plataforma. Han habido preguntas si es que los deberes y tal tienen fecha, no tienen fecha. Se pueden realizarlo cuando quiera. Lo importante es que lo hagan. Lean mucho respecto a este tema de acuerdo al estilo de aprendizaje, a los que les guste reflexivo, activo, pragmático y tal, o combinación entre ellos, pueden tenerlo y así por el estilo, ¿no? Esa era la explicación de esta clase. Espero que les haya gustado. No sé si hay preguntas.
Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Jimmy. Profe, disculpe, dentro de las prácticas profesionales, ¿no es cierto? En las instituciones educativas se les toma un examen para ver el estilo de aprendizaje. ¿Tiene algo que ver esta investigación con, con eso que se toma en las instituciones educativas? Porque lo que se toma en las instituciones educativas es el IPPJ, que es el Inventario de Preferencias Profesionales de Jóvenes. La selección del instrumento para identificar un objetivo ya depende. Ese de ahí no sé si es que identifica el estilo de aprendizaje o no. Igual también, profe, perdón, también utilizan el estilo de aprendizaje de Burns. He visto que utilizan también auditivo, visual y kinestésico, pero yo creo que se complementan, ¿no? Y Sí, más efectivamente. bien amplía el panorama para poder crear actividades en favor del estilo de aprendizaje de cada estudiante. Ajá. Lo importante aquí es que debemos aprender también otra cosa, darnos cuenta de que cada una de las preguntas es una variable, ¿no? ¿Y por qué es una variable? Porque toma dos valores, 0, 1. Entonces, desde ahí, vamos, en estilo de aprendizaje no tenemos solo una variable dependiente y una independiente. Nada más que solamente en estilos de aprendizaje tenemos 80 variables. Y cada uno de esos ya un conjunto de variables puede tomar el nombre de indicador, si es que queremos hacer algo, por ejemplo en economía, o de vector de características si queremos interpretar dentro del ámbito ya general, por ejemplo el ámbito de educación. Entonces todo depende del análisis que queremos darlo. En contexto, vuelvo al asunto de análisis emocional, de estilo de aprendizaje, perdón, en este caso tiene 80 variables, que se puede complementar con cuestionarios también para identificar estilos de aprendizaje efectivamente. Nada más que es un ejemplo para ir combinando teoría y práctica de cómo se puede abordar una intervención en educación utilizando estilos de aprendizaje en el ámbito de la psicopedagogía. No sé si ha sido clara mi respuesta respecto a esa pregunta. Sí, doctor, sí solventó la pregunta que tenía. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? Bien. Para culminar esta clase yo quiero plantearles otro proyecto. Pero este proyecto inclusive puede ser presentado a nivel de universidad y tal. Quiero dejarles en mente. No sé, necesitaría ver un poquito de tiempo la experiencia que están teniendo ustedes. Y si es que especialmente tienen niños pequeños en casa, que puedan decirme algo. Yo lo tengo acá y quiero plantearles el problema. El problema de investigación que estoy notando. A ver. Ustedes saben que estamos en clase online, ¿de acuerdo? Todo el mundo, inclusive las escuelas primarias, colegios y universidades, ¿de acuerdo? ¿Sí o no, niños? Sí. Sí, Entonces ya sabemos el contexto, ¿de acuerdo? Y ahora nos ponemos todos en papel de investigador, sabemos el contexto. Estamos ya en un laboratorio experimental y queremos saber cómo anda este tema. Entonces, uno de los problemas que yo estoy identificando, porque mi niño tiene 6 años, está en la escuela, es que los libros, no voy a decir editoriales y tal, sino que estoy identificando un problema, ¿de acuerdo? Los libros fueron hechos para clases presenciales. No sé si les está pasando, tienen hermanos, hijos, tal, pero yo identifico que los libros están hechos para clase presencial. Por ejemplo, el otro día vi una tarea que le habían enviado a mi hijo y decía, relata un cuento, o sea, de tu autoría, dice, relata un cuento de tu autoría, escríbelo y compártelo con tus compañeros. Bueno, eso se podrá hacer cuando tengamos clase presencial. O decía, en tu aula explica tal tema que leíste del libro de ciencias naturales. Bueno, lo será en el aula cuando estemos en presencial, ¿no? Entonces me daba cuenta que los libros están hechos para clases presenciales y que ese está siendo un problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar las tareas no se pueden completar. Decía otro día, otra tarea decía cosas como, si tienes un termómetro en la casa, sal a la calle y toma la temperatura del día y trata de identificar dónde está el sol. O cómo sale a la calle si no podemos salir, ¿verdad? Entonces se van generando, el problema general de identificación es ¿cuál? Una, que los libros no están preparados para clases online. Entonces, identificado el problema, yo quería proponerles a ustedes, no lo sé, o sea, estoy pensando, que quizás nosotros podemos diseñar libros para clases online, para las escuelas que es, o colegios que es su especialización. No sé qué piensan de ese tema.
Y claro, proponerlo, ¿no es cierto?, sea al gobierno o sea a las instituciones que adopten los libros diseñados por ustedes. Esa es una forma también de contribuir, a lo mejor, no sé, que podamos, se puede inclusive tratar de hacer convenios o más tarde tratar de que ustedes tengan una empresa de elaboración de libros online en donde se pueda aplicar las distintas metodologías, psicopedagogía, que ustedes ya están a punto de salir, ya son expertos en eso, en el manejo online de las cosas. Recuerden, la educación online se va a quedar. Entonces, tenemos que adaptar la forma de enseñanza. Por otro lado, tener un niño así como ahorita, ustedes ya los tengo casi 40 minutos. Es imposible. Tener un niño pegado ahí en internet 40 minutos, si ustedes mismos ya no avanzan más, estarme viendo. Entonces, Profe, dígame. al igual que, o sea, en la planificación que tiene cada uno de los libros, igual no están acorde a las páginas que Ujú. requiere que el niño desarrolle, ¿no? Porque en la planificación que el mismo ministerio envía, Ajá. está realizar actividades de tal página y esas páginas no existen en el libro. Entonces, creo que como padres de familia, bueno, en el caso de mi madre lo pongo, ¿no? Porque ella no sabe qué páginas realizar, porque no tiene acorde a la planificación que el mismo ministerio manda. Entonces, no siquiera creo que se basan o se dan el punto de revisar cada una de las planificaciones que ellos mismos realizan para que los niños puedan tener un buen aprendizaje en las casas. Entonces yo decía, excelente. Entonces yo decía, no sé qué opinan ustedes. ¿Qué tal si empezamos a diseñar estos libros? Nos dividimos por ahí y le planteamos al gobierno, a la universidad mismo, que estamos haciendo eso y que estamos adaptando. Nosotros podemos ver inclusive más especialistas que nos ayuden. Yo les voy a pasar un link de que me enviaron de España, de cómo ellos hace algún tiempo trataron de hacer eso. Entonces yo quería mirar ese tema, ver si ustedes quieren aceptar ese reto, identificar los problemas ahí, ya trabajaríamos sobre campo real. O sea, ¿qué es lo que está pasando actualmente con enseñanza online a nivel primario? ¿El material está bien? ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje? Es estupendo a partir del material generar estudios de psicopedagogía, pero ya en el campo de real, recolectar datos. Es muy interesante y sobre todo aplicaríamos la teoría de la práctica. Lo primero creo, profe, que debemos de hacer es ver, facilitarnos, ¿no? Un libro, o sea, dedicarnos a un año, puede decir, para segundo básico, tercero, e ir viendo las diferentes áreas que tiene el libro o unidades. Claro. Entonces, no sé qué opinan los demás, por favor. Profe, yo le tengo una pregunta o una duda. En mi caso, mi hermano tiene TDAH, Ajá. entonces yo creo que también deberíamos centrarnos en personas que, o sea, niños que tengan una necesidad especial, debido a que, por ejemplo, ellos les mandan, el gobierno le manda que haga todas las tareas en general y por igual. Y cuando él estaba en clases, él tenía su horario, tenía su forma de trabajar con la maestra. Entonces, para trabajar aquí en casa sí se le hace súper difícil y complicado, porque lo que están mandando, o sea, sí está bastante. Y en estas semanas les están mandando proyectos, les están mandando a que hagan, bueno, eso de actividades manuales, eso también sí está bien y les ayuda bastante. Pero yo creo que también debería haber una parte en donde para los niños también exista algo de ayuda o algo, como decirle, como en la escuela les daban una tutoría para que ellos puedan desempeñarse de una mejor manera y también puedan entender, porque para ellos sí es súper difícil este nuevo método que les está tocando. Correcto. Entonces, miren, ya estamos en el papel del investigador, identificar cuáles son los problemas ya en el contexto, cuáles son las características de este contexto ya nuevo, que inclusive lo estamos analizando todos, cuáles son los elementos que corresponden a la educación online. Pero o sea, quiero proponerles a ustedes, si están de acuerdo, no es obligación, por favor. Si estamos de acuerdo todos, lo haríamos, pero yo creo que sí sería un buen aporte de nosotros ese material, que ayude a personas con deficiencia de atención, que ayude a personas que no pueden utilizar la tecnología de forma adecuada.
y así por el estilo. Entonces, sí, yo quisiera proponerles a ustedes esa idea y que podamos abordarla y trabajar sobre eso. Además que sería una contribución, yo creo que muy al, a la situación en la que nos encontramos y además al país, ¿no? No sé si hay más opiniones respecto a eso. Ahí en el WhatsApp les estoy pasando una página web en España, en Barcelona, para que puedan analizarlo y mirarlo de mejor manera. Este es un caso de estudio bastante interesante. Creo que todos por ahí tenemos familiares o que están teniendo estos inconvenientes y que es bueno abordarlos. ¿Qué dicen? Cuéntenme todos. A ver, Jocelyn, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No hay problema si me dicen no estoy de acuerdo, por favor. ¿Sí? No hay problema. Yo considero que sí, o sea que sí es buena idea lo que usted está proponiendo, porque en mi caso yo también tengo una hermana pequeña y pues muchos de los puntos que usted tocó como mis compañeros son reales, o sea, son casos que se están viendo ahorita, de lo de las páginas o de las tareas que les mandan a hacer, digamos, en el entorno, cosa que no se puede realizar. Entonces, por mi parte, yo creo que sí. Jocelyn Martínez. Bueno, profe, también de mi parte creo que es muy interesante porque, bueno, hermanos pequeños no tengo, pero puedo visualizar y tener una idea de esta nueva orden del ministerio que igual mis primos están viviendo que no, o sea, no les, aparte de que no les explican cómo realizar o una otra cosa, a veces existen profesores que digamos no están dentro de que pueden utilizar mucho la tecnología y que no tienen mucha experiencia y en base a eso, a veces creo que solo les mandan audios explicando y nada más, o sea, es que no es lo mismo. Y también, o sea, como dicen, también es muy importante para niños que tienen necesidades educativas especiales y entonces pienso que sí es demasiado importante acerca de la propuesta que usted nos está dando. Chévere. Entonces, mi pregunta sería, y no hay ningún problema, por favor, estimados amigos, que alguien me diga, no, yo no estoy de acuerdo en realizarlo, por favor. ¿Alguien de ustedes no está de acuerdo? No hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Quisiera, por favor, solamente recibir la opinión respecto a esta idea. No, profe, todos estamos de acuerdo. Chévere. Entonces, partiendo de eso, entonces, por favor, para la próxima clase, además de que necesitamos identificar su estilo de aprendizaje y interpretar el cambio del gráfico, obtener conclusiones adecuadas, ese es el papel del investigador, por favor, no lo olviden. Ahora, como investigadores en educación, identificamos otro problema, ¿no es cierto? Que es el material didáctico. Partamos de uno. Sin embargo, para la próxima clase también, por favor, insisto, podemos tener consultas vía WhatsApp cuando ustedes quieran, a cualquier hora. Identificamos cada uno el problema que está teniendo respecto al aprendizaje, especialmente en los niños, ¿de acuerdo? Que es donde pueden aplicar el tema de psicopedagogía, colegios y más. Especialmente los niños, ¿ya? ¿Qué problemas están teniendo? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Se puede aprender así o no? Tiempos de atención frente al computador, que yo lo estoy notando clarísimo. Preparación de los docentes para dictar clase de esta manera. Todos esos, por favor, se llaman las características del entorno, ¿no es cierto? Del contexto que necesitamos observar y por lo tanto... Para la próxima... todas las dudas que cada uno en particular haya notado, ¿no? Ya. O todas las preguntas. No, o sea, son las que yo veo desde acá, ¿no? Primero, si los docentes están realmente preparados para este cambio, para dictar clases así. Segundo, si las dudas se pueden resolver a través de este medio. Tercero, si el material didáctico es adecuado o no. Cuarto, la capacidad de atención de los estudiantes frente a un computador, especialmente de los niños. 5, materias como cultura física y más se pueden dictar a través de un computador. Cosas así que se están dando
y que es necesario que nosotros como investigadores, por supuesto ustedes que ya son investigadores, ya están en séptimo, son expertos en lo que hacen, conocen y saben manejar metodologías y saben aplicar test y todos estos temas, mucho más que yo. Entonces necesito, si vamos a entrar en esto, mucho el apoyo de ustedes como expertos de lo que estamos haciendo y tratar de sacar un producto adecuado. En este caso, yo diría que puede ser los libros, ¿no? Los libros digitales que ayuden al aprendizaje de personas que tienen dificultad, que sean mucho más sensibles en el momento de que estamos trabajando online, que los resultados de investigación, de aplicación de los conceptos en evaluaciones es totalmente distinto, no es presencial, y que no se refleje claramente el aporte metodológico. Entonces, eso, por favor, para la próxima clase, como investigadores que somos, identificar los problemas que se están sosteniendo en la nueva plataforma o el nuevo uso tecnológico para clases online en escuelas, colegios y más, especialmente en escuelas, en niños, que es lo que es el cambio que estamos teniendo y es lo que me preocupa, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Chévere. profe. Entonces, conmigo terminamos, por favor, esta clase. No olviden, por favor, validar las tutorías que también se encuentran en el sistema integrado. Hay los foros que hay que responder, los deberes no tienen fechas. Ya cada uno, como funcione la tecnología, uso de internet, tiempos, que también han variado muchísimo debido a esto, lo podrán ir realizando. ¿De acuerdo? Bien, con esto me despido y nos estaríamos encontrando la próxima clase, por favor. Muchas gracias. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. profe.